La ciudad vibraba bajo las luces de neón, un pulso constante que nos envolvía. Para Sofía y yo, Marcos, ese pulso era el ritmo de nuestra vida, el telón de fondo de un amor que creció entre los rascacielos de una metrópolis que nunca dormía. Nos conocimos en la universidad, en el aula de diseño gráfico. Ella, con su cabello color fuego y una energía que lo devoraba todo. Yo, más metódico, más tranquilo, pero igualmente apasionado por el arte visual. Nuestra conexión fue inmediata, magnética. Nos complementábamos, ella con la audacia de sus conceptos, yo con la precisión de mi ejecución. Nuestro amor no fue un arrebato, sino una construcción lenta, ladrillo a ladrillo, proyecto a proyecto. Compartíamos un pequeño apartamento con paredes llenas de bocetos, maquetas y el aroma de la tinta fresca. Cada día era una nueva oportunidad para crear, para soñar juntos con abrir nuestro propio estudio, un espacio donde la creatividad fuera la única moneda de cambio. Recuerdo las noches en las que, agotados por el trabajo y la universidad, nos quedábamos acurrucados en el sofá, hablando de cómo, un día, nuestras obras colgarían en galerías importantes, o cómo nuestras campañas dejarían una huella imborrable. Cuando obtuvimos nuestros diplomas, la oportunidad de oro llegó, un puesto en Vanguardia Creativa, la agencia de publicidad más prestigiosa de la ciudad. Era el sueño de cualquier diseñador. Y el director, Alejandro, era un ícono de la industria, un hombre carismático, con una mente aguda y una sonrisa capaz de desarmar a cualquiera. Alejandro nos dio la bienvenida con una calidez inusual, prometiendo que bajo su tutela, alcanzaríamos nuestro máximo potencial. Al principio, era un mentor, una figura a la que ambos admirábamos profundamente. Sofía, con su ambición desmedida, se sintió inmediatamente atraída por su aura de poder y éxito. Yo lo veía como el maestro que nos guiaría hacia la cumbre. Nuestras jornadas laborales eran largas, intensas, pero gratificantes. Compartíamos con Alejandro no solo proyectos, sino también cenas tardías, discusiones apasionadas sobre arte y estrategia. Él se convirtió en una especie de figura paterna para Sofía, un confidente al que ella admiraba casi ciegamente. Había una confianza inquebrantable en esa dinámica a tres. Sofía y yo, el equipo invencible en el ámbito creativo, y Alejandro, el líder que nos impulsaba. El tiempo pasaba, y nuestra relación con Sofía se consolidaba, crecía, se hacía más profunda con cada desafío superado. Éramos el ancla el uno del otro en ese mar de ambición corporativa. Sin embargo, en los últimos meses, percibí una sutil distancia en Sofía. Pequeñas ausencias en casa, llamadas a deshoras que ella justificaba con asuntos urgentes de la agencia, una nueva frialdad en su tacto. Lo atribuí al estrés del trabajo, a la presión de los proyectos. Me tranquilizaba pensando que nuestro amor era un pilar inamovible, capaz de soportar cualquier tempestad. No quise ver las grietas, los pequeños temblores que advertían de un derrumbe inminente. La confianza ciega puede ser la cortina más densa que cubre la verdad, y yo la tenía puesta. El aire de la madrugada olía a traición. No fue un descubrimiento con gritos o escenas dramáticas, sino con un silencio atroz que lo devoró todo. Sofía había mencionado que Alejandro se sentía mal y que ella debía llevarle unos documentos urgentes a su apartamento, una excusa que se me hizo ligeramente extraña, pero que no cuestioné. Mi mente, ingenua, la creyó. Horas después, la preocupación me carcomía. Decidí ir yo mismo. La lluvia caía a cántaros cuando llegué al imponente edificio de Alejandro. El portero, un hombre de pocas palabras que ya me conocía, me dejó pasar sin preguntar. El ascensor subió lento, cada piso era un latido de ansiedad de mi pecho. Cuando la puerta se abrió en el último piso, un silencio pesado me recibió. La puerta del apartamento de Alejandro estaba entreabierta. Mi corazón se desbocó. Un mal presentimiento, helado y certero, me invadió. Entré sin hacer ruido, movido por una fuerza invisible. La sala estaba a oscuras, solo con la luz tenue que se filtraba de una habitación contigua. Y entonces, lo vi. O, más bien, los vi. A través de la puerta entreabierta de la habitación principal, la luz de la luna llena que se colaba por el ventanal iluminaba dos siluetas entrelazadas. La figura inconfundible de Alejandro, y el cabello de fuego de Sofía. Estaban dormidos, abrazados, en su cama. El shock fue un golpe físico que me dejó sin aire. No hubo grito. No hubo llanto. Solo un frío glacial que me recorrió el cuerpo, paralizando cada músculo, cada pensamiento. Mis ojos se fijaron en la escena, intentando procesar lo impensable, lo que mi mente se negaba a aceptar. Mi Sofía. Mi amor. Mi vida. Con Alejandro. Mi mentor. Mi jefe. Sentí una náusea violenta, un vértigo que me hizo tambalear. La ira, al principio, fue una chispa diminuta, rápidamente consumida por un dolor tan inmenso que sentí que mi pecho iba a explotar. Cada recuerdo de nuestro amor, de nuestras promesas, de nuestros sueños, se retorció en una agonía insoportable. Me retiré del apartamento en silencio, como un fantasma. La lluvia seguía cayendo, pero yo ya no la sentía. Mi cuerpo se movía por inercia,
Mis pies golpeaban el pavimento como si fueran ajenos a mí. Al llegar a nuestro apartamento, el olor a su perfume, a nuestro café matutino, a nuestros recuerdos, se volvió insoportable. El mundo se había vuelto borroso, irreal. La imagen de ellos dos, entrelazados, se grabó a fuego en mi retina, una cicatriz invisible pero devastadora. La sensación de humillación era abrumadora, una vergüenza que me cubría como un sudario. Había sido engañado, traicionado en lo más íntimo de mi ser, no solo por la mujer que amaba, sino por la figura que admiraba y en la que confiaba ciegamente. La partitura de mi vida, antes llena de armonía, se había convertido en un caos de notas disonantes, sin sentido, sin melodía. Mi corazón, un órgano destrozado, latía solo para recordarme el inmenso vacío que ahora habitaba en mí. El impacto de esa noche fue un sismo que derrumbó cada pilar de mi existencia. Mi vida profesional, social y emocional se fragmentó en 1000 pedazos. En la oficina, cada rostro me parecía juzgarme, cada susurro, una confirmación de mi vergüenza. Sofía y Alejandro actuaban como si nada hubiera pasado. Sus risas en los pasillos, sus miradas cómplices, eran puñales invisibles que me perforaban el alma. Yo era un fantasma. Me arrastraba por la agencia, un autómata, incapaz de concentrarme, de crear, de sentir pasión por lo que antes amaba. Mis diseños eran planos, sin alma, una burda imitación de lo que solía ser mi genio creativo. Las ideas que me definían se habían evaporado, dejando solo un páramo de vacío. Los proyectos se amontonaban en mi escritorio, intocados, mientras mi mente se consumía en la obsesión por esa imagen que no podía borrar. La humillación era un veneno lento. Me sentía expuesto, ridículo, como si mi dolor fuera un espectáculo público. Me aislé. Dejé de ir a las reuniones sociales de la agencia, inventaba excusas para no salir con amigos. Las llamadas de mi familia se volvieron molestas, sus preguntas sobre mi bienestar, un tormento. No podía hablar de ello. La vergüenza era demasiado grande, el dolor demasiado crudo. ¿Cómo explicar que la mujer que amaba y mi mentor, el hombre en quien confiaba, me habían destruido de esa manera? Nadie parecía darse cuenta de mi sufrimiento, o si lo hacían, lo ignoraban con una crueldad silenciosa. Me sentía invisible, solo un mueble más en la gran oficina, mientras mi mundo se desmoronaba. La pérdida de identidad fue lo más devastador. ¿Quién era Marcos sin Sofía? ¿Sin el sueño de nuestro estudio? ¿Sin la pasión por el diseño que me unía a ella? No tenía respuestas. Solo un abismo. Mi cuerpo se volvió un mero contenedor de agonía, mis ojos, 2 pozos sin fondo. Las horas se fundían en días, y los días en una monotonía dolorosa. Dejé de comer adecuadamente, mi insomnio se volvió crónico. La ansiedad era una mordaza en mi pecho, impidiéndome respirar con normalidad. Mi mente, un bucle infinito de escenarios de traición, me torturaba sin piedad. La vida, que antes era una sinfonía de colores y formas, se había convertido en una película en blanco y negro, sin sonido, sin sentido. No veía salida. Estaba atrapado en el laberinto de mi propio dolor, esperando que el tiempo, o el olvido, me arrastraran a un lugar donde el sufrimiento ya no pudiera alcanzarme. La mansión de cristal, antes un símbolo de oportunidad, ahora era una prisión de recuerdos amargos. El espejo no devolvió el reflejo de una víctima, sino la silueta de un guerrero. Una mañana, después de meses de arrastrarme por la existencia, me detuve frente al espejo del baño. Mis ojos hundidos, mi piel pálida, mi cabello descuidado. Un fantasma de lo que fui. Y de repente, en ese reflejo demacrado, vi la imagen de mi padre, un hombre de acero que nunca se rindió ante la adversidad. Recordé sus palabras: Marcos, la verdadera fuerza no es la que se opone a un golpe, sino la que se levanta después de él. Algo se encendió en mí. No fue una chispa. Fue una explosión silenciosa, un grito de basta, que resonó en cada fibra de mi ser. Ya no más. Ya no más ser el hombre roto, el objeto de lástima, el residuo de una traición. La decisión fue abrupta, implacable. No iba a hundirme. Me negaba a darle a Sofía y Alejandro la satisfacción de verme destruido. Mi vida era mía, mi dignidad era innegociable. Y mi venganza no sería vulgar ni violenta, sino un acto de justicia poética, una revelación que los dejaría expuestos ante el mundo que tanto valoraban. Comencé una transformación silenciosa y estratégica. El primer paso fue físico. Empecé a correr por las madrugadas, cuando la ciudad aún dormía. Sentía el aire frío en mi rostro, mis músculos adoloridos, pero cada kilómetro era una liberación, una purga del veneno que me había consumido. Mi cuerpo, antes un peso, se convirtió en una herramienta, mi templo. Luego, la mente. Leí todo lo que pude sobre resiliencia, sobre estrategia, sobre cómo las grandes mentes habían superado la adversidad. Pero lo más importante, me sumergí en el estudio del diseño ético, de la transparencia en la publicidad, de cómo la verdad podía ser la herramienta más poderosa en el arte visual. No quería solo exponerlos, quería desmantelar su fachada,
revelar la falsedad de su ascenso. Noches enteras pasé revisando antiguos contratos de la agencia, archivos ocultos, correos electrónicos que había ignorado en el pasado. Buscaba patrones, conexiones, cualquier indicio de su modus operandi. Y lo encontré. Pequeñas irregularidades, cláusulas ambiguas, un historial de proyectos donde el crédito no siempre iba a los verdaderos creadores. La ambición de Alejandro, sumada a la sed de poder de Sofía, había dejado un rastro de migas de pan. La venganza comenzó a tomar forma en mi mente como una obra de arte. Sería pública, innegable, imposible de barrer bajo la alfombra. No un ataque personal, sino una revelación de sus prácticas. Usaría sus propias herramientas, la plataforma más grande de la agencia, el evento más importante del año. Necesitaba el momento perfecto, la audiencia cautiva, y una forma de ejecutarlo que fuera tan brillante como devastadora. El dolor no había desaparecido por completo, pero se había transformado en una energía fría, calculada, una determinación inquebrantable. Ya no era el Marcos ingenuo. Era un estratega, un arquitecto de la verdad, y su obra maestra estaba a punto de ser expuesta. El brillo en mis ojos ya no era de tristeza, sino de una promesa silenciosa. El ambiente en el gran salón de convenciones era electrizante. El Summit anual de innovación publicitaria era el evento cumbre de la industria, y Vanguardia Creativa era la anfitriona. Sofía, impecable en un traje de diseñador, estaba en el escenario junto a Alejandro, recibiendo ovaciones por las nuevas direcciones de la agencia y la visión de sus próximos proyectos. Yo estaba allí, en la primera fila, con una sonrisa serena que escondía la tempestad que se avecinaba. Mi corazón latía con la cadencia de un metrónomo, cada pulso un recordatorio de mi propósito. La humillación que me habían infligido se convertiría hoy en su caída. La presentación transcurría sin incidentes, llena de gráficos pulcros y promesas vacías. Era el momento de la verdad. Alejandro se acercó al podio, su sonrisa magnética, su voz resonando con autoridad. Y ahora, señoras y señores, anunció, tenemos una sorpresa especial. Un vistazo exclusivo a nuestro próximo proyecto estrella, un nuevo hito en la ética y la transparencia publicitaria. Nuestro Proyecto Verdad. En ese instante, su equipo técnico activó la gigantesca pantalla detrás de él. Lo que apareció no fue el video corporativo esperado. En su lugar, una secuencia de imágenes y documentos comenzó a proyectarse, acompañadas de una narración automática, fría y concisa. Eran fragmentos de contratos alterados, correos electrónicos internos donde Sofía y Alejandro discutían cómo optimizar los créditos de los proyectos, capturas de pantalla de la planificación para sabotear campañas de la competencia y audios sutilmente mezclados de conversaciones donde se revelaban acuerdos poco éticos con clientes. La narrativa no era acusatoria, sino descriptiva. Aquí, la modificación de la cláusula X para desviar el 15% del presupuesto. Aquí, la asignación del concepto Z al director y, a pesar de haber sido desarrollado por el equipo Z. Aquí, la estrategia para el desmantelamiento de la campaña del competidor Alfa, acordada en la cena del 12 de marzo. El silencio en el salón fue ensordecedor. Las sonrisas en los rostros de Sofía y Alejandro se congelaron. Sus ojos, fijos en la pantalla, se llenaron de un pánico gélido. Intentaron detener la proyección, pero la sala de control parecía haber sido tomada. Había diseñado el sistema para que, una vez activado, fuera imposible de apagar desde el exterior. El código que había creado para la sorpresa era implacable, una verdad irrefutable desvelándose ante los ojos de cientos de profesionales de la industria. La gente empezó a murmurar, a sacar sus teléfonos, a grabar. Algunos de los clientes más importantes de la agencia se levantaron, sus rostros una mezcla de incredulidad y furia. El punto culminante llegó con el último fragmento, una serie de imágenes de Project Iris, el que había sido mi proyecto estrella robado, mostrando mi nombre en los primeros bocetos, y luego, una progresión de cómo Sofía lo había ido adaptando a su nombre hasta su presentación final con la empresa competidora. La voz autómata simplemente concluyó, la ambición, cuando carece de ética, consume su propia esencia. La verdad, aunque demore, siempre encuentra su luz. El salón estalló en un caos. Los murmullos se convirtieron en gritos, las miradas de sorpresa en acusaciones abiertas. Sofía y Alejandro permanecieron en el escenario, petrificados, sus rostros pálidos, sus ojos vacíos. Mi venganza no fue un acto de violencia, sino un acto de revelación, de justicia poética. Era la verdad, desnuda y cruda, exponiendo la fragilidad de su imperio construido sobre cimientos de engaño. Mi corazón no sintió euforia, sino una calma profunda, la satisfacción de una partitura finalmente ejecutada. Tras la exposición pública, el ecosistema de Vanguardia Creativa colapsó con una rapidez asombrosa. Las noticias se esparcieron como un incendio incontrolable, alimentadas por la viralidad del video de mi presentación sorpresa. Clientes importantes retiraron sus cuentas, los inversionistas perdieron la confianza, y la reputación de Alejandro y Sofía quedó reducida a escombros. No me quedé para ver la devastación de cerca.
Mi propósito no era regodearme en su caída, sino liberarme. Dejé la agencia en silencio, sin mirar atrás, como quien cierra un capítulo pesado y se prepara para escribir uno nuevo. El aire de la ciudad, antes viciado por la mentira, ahora me parecía fresco, cargado de posibilidades. Me alejé del bullicio corporativo, buscando un lugar donde la creatividad floreciera lejos de la toxicidad de la ambición desmedida. Encontré mi refugio en un pequeño estudio independiente, especializado en diseño para causas sociales y proyectos de impacto cultural. No buscaban las grandes campañas millonarias, sino la autenticidad y el propósito. Allí, mi creatividad, antes ahogada, se desbordó. Diseñé campañas para fundaciones de niños, interfaces para plataformas educativas sin fines de lucro, identidades visuales para pequeños emprendedores con sueños grandes. Cada proyecto era un acto de sanación, una forma de reconstruir no solo mi carrera, sino mi propia fe en la humanidad. La gente con la que me conecté era genuina, apasionada por el arte y el impacto, no por el poder o el dinero. Eran almas afines, que valoraban la honestidad y la colaboración por encima de todo. Sus risas eran sinceras, sus ideas, puras. Mi vida personal también floreció. Volví a conectar con amigos que había descuidado, abrí mi corazón a nuevas experiencias. Descubrí el senderismo, el arte de la fotografía analógica, la calma de las mañanas sin la presión de la competencia. El insomnio desapareció, reemplazado por un sueño profundo y reparador. La ansiedad se disipó, dejando espacio para una serenidad que nunca antes había conocido. Aprendí a confiar de nuevo, no de forma ingenua, sino con una sabiduría forjada en el fuego de la traición. Mi valía no dependía de un puesto, de un salario, ni de la validación externa. Dependía de mi integridad, de mi capacidad de crear con propósito, de la paz que residía en mi interior. Mi cuerpo se sentía ligero, mi mente, clara. Ya no era el Marcos que vivía bajo la sombra de Sofía y Alejandro, era simplemente Marcos, un diseñador con un alma renovada, un corazón sanado y un futuro que se extendía brillante y lleno de posibilidades. Los rascacielos de la ciudad, antes un símbolo de su poder, ahora eran solo un horizonte lejano, y yo, un navegante en un mar de infinitas oportunidades. El tiempo, ese gran sanador, ha tejido nuevas capas sobre las viejas cicatrices. Ya no busco venganza, ni siquiera la justicia de los titulares. Mi paz interior es mi mayor victoria. Desde la distancia, observo el ecosistema de la ciudad, los rumores que aún circulan, las vidas que se reconfiguran. La agencia Vanguardia Creativa nunca recuperó su antiguo esplendor. Alejandro, despojado de su aura de intocable, se retiró de la vida pública, su legado manchado por el escándalo. Sofía, la mujer que una vez amé con una fe ciega, también desapareció de la escena principal. Su ambición, que la llevó a la cima, la dejó sola y marcada. Las pocas noticias que me llegan de ella hablan de un aislamiento, de una sombra que nunca la abandona, una reputación hecha jirones. No siento odio. Solo una profunda lástima por la elección que hizo, por el precio que pagó su alma por el éxito efímero. Mi vida, en cambio, es un lienzo vibrante. Mis proyectos crecen, mi equipo es una familia elegida, y cada día es un regalo de propósito. La traición fue un desgarro, sí, pero también fue el catalizador que me empujó a encontrar mi verdadera voz, mi camino auténtico, lejos de las luces engañosas de la ambición. El amor propio se convirtió en mi ancla, la dignidad en mi brújula. Comprendí que el verdadero poder no reside en controlar a otros, o en acumular riquezas, sino en la libertad de ser fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo se desmorona. Hoy, cuando miro las luces de la ciudad desde mi estudio en las montañas, ya no veo la mansión de cristal como un símbolo de dolor. La veo como el telón de fondo de una historia que me enseñó la resiliencia, la compasión y el valor incalculable de la integridad. Mi corazón, que una vez fue una partitura silenciada, ahora canta una melodía de gratitud. No por lo que perdí, sino por todo lo que gané, la paz, la autenticidad y la profunda alegría de vivir una vida alineada con mi verdadero yo. La venganza ya no es un motor, la liberación lo es. Y en esa libertad, he encontrado mi verdadero hogar.